Ser podcast. Coordenada 25, con Aimar Bretos. Enrique Juliana, buenas noches. Muy buenas noches. Menudo día, Enrique. Increíble. Increíble. España siempre tiene un giro de guión por escribir. Es increíble esto. El de hoy es fuerte. El de hoy es un giro de guión potente. Sí. ¿Tú crees que la sociedad española, la historia de España ha puesto a Tejero en el lugar indigno que le corresponde? A ver, creo que después del juicio y con todo lo que se ha ido sabiendo a lo largo de los años y que hoy se acaba de ampliar, ¿no?, el conocimiento de lo que fueron aquellos días con la desclasificación de documentación reservada del Estado, todo el mundo tiene una idea muy clara de lo que significó el 23F, ¿no? Creo, sinceramente. Creo que está bastante aclarado. Lo que quizá convendría recordar más es el contexto. Porque los contextos son fundamentales para entender bien las cosas que han pasado, también las que pasan en el presente. Lo que pasa es que la visión del contexto presente siempre es más complicada, porque las cosas se mueven mucho y se necesita perspectiva. Pero el contexto es muy importante, porque si no, el riesgo es que la historia acabe reducida a una cuestión de baile de personajes que se equivocan, otros que aciertan, algunos que actúan con buenas intenciones, otros que actúan con malas intenciones, en este caso que nos ocupa de manera manifiesta, pero hace falta el contexto para entender mejor. Y yo creo que respecto al 23F hay algo que falta explicar más, ¿no?, y ahondar más en ello, que es exactamente por qué se llega a aquella situación en términos de coyuntura política, de atmósfera política del país. Es decir, aquello no fue solo una maquinación de una serie de personajes que pretendían dar un golpe de Estado. Había un ambiente, había un clima. ¿Cuál era el clima de España? El clima era que había que echar a Adolfo Suárez como fuese. España estaba obsesionada con Suárez. Una parte de la sociedad y de las clases dirigentes españolas estaban obsesionadas con echar a Suárez. Esto es así. Con Suárez ha pasado una cosa extraordinaria. Suárez acabó siendo repudiado por una parte importante de las clases dirigentes españolas y luego fue santificado a partir de los años 90. Fíjate en qué momento Suárez empieza a ser santificado. El día que se tiene constancia que no está en condiciones de escribir sus memorias. El día que se tiene constancia que ya no recuerda. Entonces Adolfo Suárez sube a los altares. Pero fue un personaje repudiado por una parte no solo de un segmento político español, sino por parte importante de las clases dirigentes. ¿Por qué? La cuestión es ¿por qué? Porque entendieron que Suárez había ido más allá de lo que tenía que ir. Suárez recibe el encargo del rey de acelerar la transición. Existía el riesgo de que la transición se taponase y existía el riesgo, por lo tanto, que España entrase en una espiral de enfrentamientos políticos violentos fuertes, que hubiese un tapón, porque la sociedad estaba apretando en unas
partes de España más que en otras, pero había una progresión alimentada, atención, por la crisis económica derivada de la crisis del petróleo de 1973. Sin ese dato tampoco se acaba de entender lo que pasó en aquellos años. Suárez acelera con la asistencia estratégica de un personaje que yo creo muy importante, Torcuato Fernández Miranda, que es el que sintetiza, redacta la ley de reforma política y le ayuda a conducir el país a las elecciones del 15 de junio del 77. Una parte de los grupos dirigentes españoles entendía que en el momento en que se celebran las primeras elecciones democráticas, de alguna manera la misión de Suárez ya empieza a estar cumplida. Atención, en aquellas elecciones la UCD, la plataforma electoral que se organiza desde dentro del régimen, pero con personas externas también al régimen que se van incorporando a ella, el objetivo era que consiguiese la mayoría absoluta y que pudiese dirigir el proceso posterior de reforma con mucha fuerza parlamentaria, es decir, teniendo la mayoría absoluta en el nuevo Parlamento Democrático. No fue así, les faltaron 10 votos. Entonces empieza la fase de las audacias de Suárez. Las audacias. Primera audacia, pactar el regreso de Josep Tarradellas a Cataluña con el título de presidente de la Generalitat, a cambio de que se ponga al frente de un gobierno de unidad en Cataluña que de alguna manera diluya la fuerza preeminente que había conseguido la izquierda en las primeras elecciones democráticas. Es un movimiento verdaderamente audaz, uno de los más audaces de la transición, a mi modo de ver, porque tiene un efecto que es popularizar la autonomía. Si los catalanes, que reciben 1 millón de personas, salen a la calle para recibir a Tarradellas como si fuese el presidente de los Estados Unidos, tienen ese apego a la autonomía, inmediatamente los sentimientos autonomistas ganan intensidad en toda España, particularmente en Andalucía, forzando una aceleración de tiempos que no estaba prevista. Andalucía en 1980. Suárez abre un proceso constituyente. Podía haber hecho otra cosa, que es haber buscado un pacto con AP, su mayoría absoluta en el Parlamento. No lo podía hacer, quedaba en manos de Fraga, no lo podía hacer. Pero es que además entendió que con los resultados electorales del 15 de junio del 77 era conveniente abrir un proceso constituyente abierto, que es lo que se hizo. Y entonces viene la acusación que se empieza a hacer desde distintos sectores: está yendo demasiado lejos, está haciendo demasiadas concesiones, está haciendo demasiadas concesiones a la izquierda. Y empieza a recibir críticas de la patronal, que le acusa de populismo, de ser demasiado concesivo con los sindicatos después de los pactos de la Moncloa. Digámoslo todo, los trabajadores renunciaron a una parte del poder adquisitivo de sus salarios para poder frenar la inflación en España, que galopaba hacia el 30% en julio del 77. La banca se pone en contra de él. La Iglesia, que había sido neutral en el periodo de transición, durante el debate de la Constitución, no entra en combate político, pero ya a partir del 79 empieza a cambiar la posición de la Iglesia, porque ha cambiado el Papa, ya no está Pablo VI, está Juan Pablo II. El partido se le empieza a romper, porque ya no todos le reconocen como el líder que quiere continuar, que ha de continuar más tiempo. De alguna manera, todos estos sectores confluyen en un punto. Suárez ya ha hecho lo que tenía que hacer y ahora tiene que irse, y hay que dar pie a la formación de un partido de derecha conservadora liberal en España fuerte. Esta era la idea. Pero Suárez no se va. Es más, empieza a girar un poco a la izquierda. Retrasa el ingreso de España en la OTAN. Atención, no es poca cosa. Se abraza con Yasser Arafat, el jefe de la OLP, en Madrid. Y llega un momento, ya en 1980, que la situación se convierte en irrespirable. Hay, por decirlo en términos que nos podemos entender ahora, el que puede hacer que haga. Este era un poco el
el toque que recorría la sociedad, ¿no? ¿Quién estaba de su lado? ¿Tenía aliados? Había gente en UCD que estaba a su lado. Estaba a su lado de alguna manera, pero en términos tácticos estaba a su lado o cerca de él, dispuesto a pactar con el Santiago Carrillo. Lo que pasa es que Santiago Carrillo le estalla también un problema interno en el Partido Comunista. Complejo, un sector que cree que han cedido demasiado los pactos de la Moncloa, que la política eurocomunista es una política en el fondo reformista, etcétera, etcétera, y los jóvenes reformistas que creen que la dirección que encarna Carrillo es demasiado mayor, son gente demasiado mayor y que hay que rejuvenecer, y el PC entra en crisis también, ¿no? Yo creo pues tenía gente dentro de UCD que le fue fiel, pero cada vez fue perdiendo apoyos, ¿no? Y llega un momento en que él presenta la dimisión, porque de lo que hoy, de algunas cosas que hoy se han sabido, yo creo que él lo sabía todo, ¿no? Sabía que habían diversas tramas en España que estaban conspirando para dar un golpe de Estado. O sea, él era perfectamente de la situación y de su situación. Sí. Con lo cual, atención, no quiero decir con ello que todos estos sectores que criticaban a Suárez estuviesen buscando un golpe de Estado. No. O sea, estos hacían una crítica política legítima y ponían sobre la mesa una cuestión que tiene sentido. Queremos un partido de centro-derecha que no sea una UCD que tiene tentaciones de centro-izquierda. Planteaban básicamente esto. Estaban diciendo queremos lo que hoy es el Partido Popular, lo que fue el Partido Popular a partir de los años 90 cuando lo coge Aznar. Estaban demandando eso. ¿Qué calculó mal la Ahora, máquina? cuando se crea un ambiente, claro, si además tú tienes un país en el que hay sectores militares que creen que ese hombre les había traicionado, que lo creían así, que están tramando, que están conspirando, pues evidentemente, pues si acercas el mechero a la gasolina, pues un día se enciende, ¿no? Los golpistas creyeron que España era más franquista de lo que terminó siendo. ¿Cuál fue el mal cálculo? Posiblemente sí, vivían en sus propias burbujas. En aquel momento no se hablaba de burbujas, no había redes sociales, pero estaba el diario El Alcázar, que cada día publicaba apelaciones de carácter golpista y algunos incluso mensajes en clave, ¿no? O sea, no existían las redes, existía el Alcázar, existían los círculos, ¿no? Y existían, además, estaban instalados en instancias de mando del ejército. Esto es lo grave, o sea, es decir, tenían una cierta capacidad como de mostrar, pues, de intentar algo. Y lo intentaron en el 23F y hoy, con lo que es documentos que se han desclasificado, pues ha aparecido con aparece ahí pistas de que había otras dos tramas en preparación, es decir, que era un momento sí, efectivamente, que diversos núcleos estaban pensando en un momento en un golpe de fuerza, y estaban pensando en un golpe de fuerza en un contexto de fortísima deslegitimación del presidente del gobierno y de fortísima deslegitimación del partido del gobierno, porque sectores no comprometidos con ninguna intentona golpista consideraban que aquella fase estaba acabada y que lo que estaba haciendo Suárez era una equivocación. Recibir en Madrid a Arafat a finales de los años 70 era un gesto político de relieve. Arafat era el líder en aquel momento incontestable de la resistencia palestina. O, por ejemplo, retardar pues, la formalización del ingreso de España en la OTAN también lo era. La prueba de ello es que cuando finalmente Calvo Sotelo logra ser elegido presidente, pues una de las primeras decisiones del gobierno Calvo Sotelo es gestionar la inmediata adhesión de España en la OTAN. En Estados Unidos también se había producido un cambio, atención, lo que pasa es que se había producido en enero. Se había extinguido el mandato de Jimmy Carter,
La Constitución se hace con Carter en la presidencia de los Estados Unidos. Yo siempre he tenido dudas de que si el presidente de Estados Unidos hubiese sido otro, no sé si la Constitución española diría exactamente lo que dice hoy. Los norteamericanos no interfirieron. Carter posiblemente ha sido uno de los presidentes más demócratas que ha tenido Estados Unidos en los últimos, qué sé yo, 40 años. Yo te pregunto, Enrique, ¿ves algún... Estaba Reagan, sí, y había ganado Reagan. ¿Ves algún paralelismo posible, hablando en todas las instancias, entre el contexto que atravesaba España en el 81 y la actualidad, el contexto político? Bueno, hay una cosa en común, que es la deslegitimación o el intento de deslegitimar o de negar la legitimidad del que gobierna, y hay otra cosa diferente, que es que el ejército no es hoy el problema de España, afortunadamente. El ejército español ha cambiado muchísimo y por lo tanto las maniobras se producen en otro campo, se producen en otro ámbito. Es decir, hoy la lucha política discurre básicamente en el terreno de la circulación de opiniones, de informaciones verdaderas, pero también cada vez más de las informaciones falsas y de ese flujo insomne que recorre la sociedad a través de los teléfonos móviles, de los ordenadores a diario. Es otro escenario, o sea, es algo difícil, no sé, aquella era una sociedad que funcionaba de otra manera, y efectivamente si el nudo militar estaba en peligro, no estaba fielmente en su totalidad adherido a la democracia, existían riesgos muy grandes. Hoy eso no ocurre. Y por lo tanto la tensión política se expresa de otra manera, se expresa en términos, yo diría, meningíticos, es decir, que hay mucha gente, lo estamos viendo en estos últimos tiempos, pues que está desertando de seguir las noticias, porque no soporta el relato de la actualidad, demasiadas cosas problemáticas, todo es un horizonte extremadamente problemático, gente que ya no soporta las redes sociales. Es decir, se está abriendo paso como, corrientes de algo, desafección a los territorios comunes, la dificultad de tener un lenguaje común que permita la discusión. Cada vez esto se está rompiendo, pero no solo pasa en España, pasa en yo creo que casi todo el orbe democrático. Es decir, el sistema democrático está sometido a tensión, pero no es una tensión que en estos momentos provenga de los cuarteles. Es otra dimensión, es una dimensión nueva. Juliana, hablando de otras dimensiones, ¿qué te parece el paso atrás que ha dado Yolanda Díaz anunciando que no se va a volver a presentar? Bueno, creo que estaba un poco... era previsible en buena medida, teniendo en cuenta un fondo de la cuestión, que es que ella concurre a las elecciones generales de 2023 con dos lemas, ¿no? Uno que decía sumar y otro que estaba en el acto que celebraron en Magariños, que fue el pabellón de Magariños en Madrid, que fue como el acto fundacional de Sumar, que decía, aquí empieza todo. Es decir, se borraba la historia política de 2014 hasta 2023 y aquí empieza todo. Y entonces lo que ha ocurrido es que en este periodo de tiempo, desde julio de 2023, pues el nombre Sumar quizá no es el que más define la situación de los partidos que se sitúan a la izquierda del Partido Socialista. Y no se sabe muy bien, sí, han empezado algunas cosas, pero no ha quedado muy claro. Es decir, el proyecto político que ella quería encarnar no ha acabado de cristalizar por diversas causas, y por lo tanto pues tiene sentido que si tú lanzas un proyecto político que no se realiza, que no cuaja, pues que ahora ceda el paso y sean otras personas
que intenten, y exactamente nos dirán exactamente qué es lo que van a intentar, si pueden sumar o si eso le van a dar ese nombre o le van a dar otro nombre. Yo solo puedo añadir una cosa. A mí me parece que Yolanda Díaz es una de las personas de la izquierda española, después de la crisis económica, que ha tenido en un momento determinado una situación excepcionalmente favorable para ella. Estaba muy bien considerada por los medios de comunicación en general. Tenía apoyos mediáticos muy fuertes, muy relevantemente fuertes. Tenía un apoyo inicial de sus potenciales electores también importante. O sea, ha tenido muchas cosas a su favor. No le han atacado, evidentemente, en la lucha política se ataca, pero no ha sufrido lo que han sufrido otros dirigentes políticos y en cambio no ha sabido conducir la situación. Quizá porque la situación no era fácil de conducir, cuidado, no es fácil. No es fácil, sobre todo por una razón, porque el Partido Socialista en un momento dado decidió de esta legislatura que quiere ocupar el máximo territorio que pueda de la izquierda. Entonces, si tu aliado te va de tu terreno, lo tienes también un poco más complicado. Pero bueno, yo creo que Yolanda Díaz dejará, en el momento que lo deje, porque sigue como vicepresidenta segunda del gobierno, pues dejará, creo sinceramente, un buen recuerdo como ministra de Trabajo. Juliana, gracias. Buenas noches. Buenas noches. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.